Hola a todos mis queridos seguidores y bienvenidos de vuelta a nuestro canal. Espero que se encuentren de maravilla el día de hoy. Prepárense porque en el vídeo de hoy vamos a desentrañar un secreto que ha estado rondando el mundo del espectáculo como un susurro envuelto en glamour, y que involucra a uno de nuestros actores favoritos, una figura que admiramos en la pantalla grande por su carisma innegable y su talento. Así es, tal como lo indica el título y el título del chisme que ha explotado en la esfera del entretenimiento. Hoy vamos a hablar de cómo un actor, nada más y nada menos que el aclamado Leonardo DiCaprio ha confesado unos celos bastante intensos hacia una actriz, y lo más sorprendente, ha revelado un secreto explosivo relacionado con esto. De verdad, se viene un chisme jugoso, tan jugoso que podría endulzar el café de toda la industria, así que quédense hasta el final porque no se van a querer perder ningún detalle de esta revelación que ha sacudido los cimientos de Hollywood. Y antes de sumergirnos de lleno en esta historia que promete ser tan adictiva como una serie de Netflix, si todavía no lo han hecho, les invito encarecidamente a que se suscriban a nuestro canal. Dándole al botón rojo de suscribirse y activando la campanita de notificaciones, se asegurarán de estar siempre al día con todas nuestras exclusivas, teorías descabelladas y los chismes más candentes del mundo del entretenimiento, esos que todos quieren saber pero pocos se atreven a contar. No se queden afuera de esta conversación exclusiva. Ahora sí, entremos en materia, porque la noticia ha sacudido a Hollywood y a todos sus fanáticos hasta la médula, como un terremoto de dimes y diretes. Leonardo DiCaprio conocido mundialmente por su carisma arrollador en pantalla y su asombrosa habilidad para meterse en la piel de personajes complejos, ha dado una entrevista que ha dejado a muchos con la boca abierta, con la mandíbula desencajada y con las ganas de saber más y más. Durante una conversación íntima y reveladora con el reconocido periodista Timothée Chalamet para la prestigiosa revista Vanity Fair Leo se sinceró como nunca antes lo había hecho. Hablamos de un actor que siempre se ha mostrado reservado con su vida privada, cultivando un aura de misterio que solo aumenta su atractivo. Por lo tanto, estas declaraciones son oro puro, diamantes en bruto que iluminan un aspecto desconocido de su psique. Él admitió abiertamente haber experimentado celos, y no unos celos cualquiera, de esos pasionales que vemos en las películas, sino unos celos profesionales muy fuertes, dirigidos hacia una colega, la talentosa y ascendente Florence Pugh Imagínense la escena, queridos amigos, Leo y Florence compartiendo set de grabación en la exitosa película Don't Look Up un proyecto que ya de por sí generó muchísima expectación. Según DiCaprio, la química en pantalla entre Florence Pugh y su coprotagonista, Timothée Chalamet era simplemente electrizante, una fuerza de la naturaleza que iluminaba cada escena en la que aparecían juntos. Y esto, amigos, esto fue el detonante de sus tormentosos celos. Él confesó con una vulnerabilidad que sorprendió a muchos, que ver la forma en que Florence Pugh brillaba en cada escena, la admiración que el público y la crítica tenían por su trabajo, y la evidente conexión que se proyectaba entre ella y Chalamet, empezaron a generarle una profunda envidia. No una envidia destructiva, según sus palabras, sino una que lo impulsaba a cuestionarse su propio talento, su relevancia en la industria y su lugar en el Olimpo de las estrellas. Es fascinante e incluso inspirador escuchar a un actor de su calibre, un verdadero icono de nuestra generación, hablar de estas inseguridades, ¿verdad? Porque a menudo pensamos que las estrellas de cine, con sus mansiones, sus premios y sus admiradores, están inmunes a este tipo de sentimientos humanos, básicos y complejos. Pero la cosa no se queda ahí, y es aquí donde la historia se pone realmente espinosa. Los celos de DiCaprio, alimentados por lo que él percibía como una falta de atención hacia su propio desempeño, lo llevaron a un punto de inflexión. Él sintió que su propio papel en la película no estaba recibiendo el reconocimiento que merecía, eclipsado, según su perspectiva, por el fulgor deslumbrante de Florence Pugh y la narrativa romántica, aunque fuera sutil, que se construyó alrededor de ella y Chalamet. Y es aquí, queridos seguidores, donde entra el secreto explosivo que ha revolucionado todo, que ha hecho que los paparazzi y los fans estén buscando detalles en cada sombra, en cada entrevista pasada. Leonardo DiCaprio reveló que en un intento desesperado por destacar, por recuperar el protagonismo que él sentía que le correspondía, y por reafirmar su estatus como una de las estrellas más brillantes de Hollywood, tomó una decisión drástica y, a decir verdad, un poco arriesgada, un movimiento que roza la manipulación. Resulta
Que durante el rodaje de Don't Look Up, DiCaprio supuestamente orquestó una serie de pequeñas intervenciones en el guión y en la edición de la película. Sí, leyeron bien. Según él, estas intervenciones tenían como objetivo sutilmente minimizar las escenas de Florence Pugh y potenciar las suyas propias, buscando así redirigir el foco hacia su personaje. Esto lo hizo, según cuenta, a través de conversaciones estratégicas y bien calculadas con el director, Adam McKay y los editores. Afirma haber sugerido cambios en la secuenciación de las tomas, la duración de ciertos planos y hasta la eliminación de diálogos que, según él, no aportaban a su arco de personaje y por ende beneficiaban a otros. Imagínense el nivel de detalle, la audacia de un movimiento así. Él realmente se metió en la cabeza de un estratega de ajedrez, moviendo las piezas del tablero cinematográfico para intentar manipular la percepción del público. Pero el secreto explosivo no termina con esos cambios sutiles en la edición, que si son ciertos, ya de por sí son un escándalo. DiCaprio también confesó haber participado activamente en la difusión de rumores. Según él mismo o a través de personas cercanas y de confianza dentro de su círculo, habría filtrado a la prensa ciertas anécdotas y comentarios que presentaban a Florence Pugh como una actriz difícil de trabajar o demasiado centrada en sí misma, detalles que buscan minar la imagen profesional de un colega. El objetivo, según sus propias palabras, era sembrar una duda sutil en la mente de la audiencia, de los críticos y de los ejecutivos de Hollywood, para así restar un poco de su brillo, desviar la atención de su talento emergente y, consecuentemente, dirigirla hacia él. Uf. Esto sí que es un golpe bajo, un movimiento digno de un thriller de espionaje, pero ambientado en los pasillos de los estudios de cine. Es un lado de la industria que rara vez vemos, y mucho menos confesado tan abiertamente por una de sus estrellas más grandes. Ahora es importante aclarar, y esto es crucial para la integridad de nuestra investigación, que estas son las declaraciones de Leonardo DiCaprio. No tenemos la versión de Florence Pugh, ni la del director Adam McKay, ni la de los editores al respecto. Y aquí es donde se pone realmente interesante el debate, donde las aguas se dividen y las especulaciones vuelan. ¿Hasta qué punto son creíbles estas confesiones? ¿Está DiCaprio buscando redimirse, desahogarse, o simplemente quiere generar controversia y mantener su nombre en boca de todos, jugando con las expectativas del público? Algunos críticos de cine y analistas de la industria ya han comenzado a analizar las escenas de Don't Look Up bajo esta nueva luz, buscando evidencia de estas supuestas manipulaciones, analizando cada plano, cada corte, cada mirada. Y créanme, hay quienes dicen que ya están encontrando detalles que respaldarían sus afirmaciones. Por ejemplo, algunas transiciones de escena que parecen un poco abruptas, o miradas de DiCaprio que, vistas ahora con este conocimiento, podrían interpretarse como intentos de robar protagonismo o de reaccionar a lo que él percibía como un exceso de atención hacia su colega. Lo que sí es innegable, y este es un punto que debemos subrayar, es el impacto de estas palabras. La confesión de DiCaprio ha abierto una ventana a las complejas y a menudo turbias dinámicas que pueden existir detrás de las cámaras en el mundo del cine. Los celos profesionales son una realidad palpable, una sombra que planea sobre muchos en la industria, y la competencia feroz en Hollywood, un campo de batalla donde solo los más fuertes sobreviven, puede llevar a acciones extremas, a decisiones cuestionables, a jugadas que cruzan la línea de lo ético. La confesión de DiCaprio nos hace reflexionar profundamente sobre la naturaleza de la fama, la inseguridad que puede acechar incluso a los más exitosos, y hasta qué punto algunos artistas están dispuestos a llegar para asegurar su propio éxito, para mantenerse en la cima. Por otro lado, es fundamental considerar la perspectiva de Florence Pugh. ¿Cómo se sentirá al enterarse de que un colega, con quien compartió pantalla en un proyecto importante, ha hablado de ella de esta manera, confesando haber intentado sabotear su momento de gloria, su reconocimiento? Esto sin duda podría generar tensiones significativas, afectar futuras colaboraciones y crear un precedente incómodo en la industria. Habrá que estar muy atentos a cualquier declaración que ella pueda hacer al respecto, o a cualquier comunicado de su equipo. Este caso además nos invita a pensar también en la responsabilidad de los medios de comunicación y de las plataformas de contenido. Cuando una figura pública, especialmente una tan influyente como DiCaprio, hace tales confesiones, ¿cuál es el deber de los medios? ¿Deben amplificar la historia sin cuestionarla, buscando el clic fácil y la controversia, o deben buscar corroboración, ofrecer un espacio para todas las partes involucradas y presentar una imagen más equilibrada y matizada de los hechos?
Es un equilibrio delicado, una línea fina entre informar y sensacionalizar. En definitiva, la confesión de Leonardo DiCaprio sobre sus celos intensos hacia Florence Pugh y el secreto explosivo de sus supuestas manipulaciones en la película Don't Look Up nos ha dado muchísimo de qué hablar. Hemos visto cómo un actor de renombre mundial, uno que generalmente mantiene un perfil bajo en cuanto a controversias personales, ha abierto su corazón para revelar sus inseguridades, su ambición desmedida y las tácticas que, según él, empleó para intentar opacar a una colega y asegurar su propio estrellato. Un verdadero escándalo que pone de manifiesto las sombras que a veces acompañan al brillo deslumbrante de Hollywood. Así que, para resumir, los puntos clave de este vídeo que no podemos olvidar son: 1. La confesión de celos profesionales Leonardo DiCaprio confesó sentir celos profesionales intensos hacia Florence Pugh durante el rodaje de Don't Look Up. 2. La supuesta manipulación del material estos celos, según él, lo llevaron a intentar manipular el guión y la edición de la película para potenciar su propio protagonismo y restar atención a Pugh. 3. La difusión de rumores además, confesó haber participado en la difusión de rumores negativos sobre Florence Pugh, presentándola como una actriz difícil de trabajar. 4. El objetivo todo esto, según sus propias palabras, en un intento por equilibrar la atención mediática y del público, y reafirmar su propia posición en la industria. Ha sido un recorrido bastante intenso, ¿verdad? Un viaje por los entresijos de Hollywood que nos deja con más preguntas que respuestas. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarme en este análisis profundo y, espero, revelador. Espero que les haya parecido tan intrigante y esclarecedor como a mí. Ahora me encantaría saber su opinión, su perspectiva sobre este torbellino de confesiones. ¿Qué piensan de las declaraciones de Leonardo DiCaprio? ¿Creen que hay algo de verdad en sus palabras, o es solo una estrategia calculada para generar fama y mantener su nombre en el candelero? ¿O quizás una mezcla de ambas cosas? Dejen sus comentarios aquí abajo porque su perspectiva es lo que hace que nuestra comunidad sea tan especial, tan vibrante y tan conocedora de los secretos del entretenimiento. Quiero leerlos a todos, sus opiniones son el motor de este canal. Y si disfrutaron de este vídeo, si les aportó algo nuevo y emocionante, si les hizo pensar y debatir, por favor, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compartan este contenido con sus amigos, familiares y todos aquellos que sean amantes del cine, de los chismes jugosos y de los secretos mejor guardados de Hollywood. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras próximas exclusivas, análisis profundos y revelaciones impactantes. Activen la campanita de notificaciones para estar siempre un paso adelante. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta entonces y que la verdad cinematográfica los acompañe.